Hola, saludos. Una vez más, estamos por acá y vamos a compartir el libro de Hechos, el estudio. Creo que hoy vamos por el capítulo número 8, sí, el número 8. Y creemos que la Biblia nos enseña muchas cosas porque por algo es el libro más vendido del mundo. Mira, otra evidencia de que la Biblia no solamente contiene una veracidad, sino una transparencia inigualable, es porque en la parte histórica, la Biblia supera cualquier perspectiva en base a esto. ¿Qué te quiero decir? Los historiadores más sobresalientes e importantes no cristianos, escúchame bien, no cristianos, citan y nombran referencias de la Biblia y de la vida de Jesús. Pilinio el joven, no cristiano. Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, son personas que son referentes importantísimos como historiadores y ellos citan a la Biblia y la existencia de un tal Jesús. ¿No te parece eso extraordinario? Vamos con el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, un perseguidor que luego se va a llamar Pablo, y este Saulo, perseguidor de la iglesia, pero hay algo que le ocurre. Cuando Esteban está siendo apedreado, él escuchó a Esteban decir que ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Seguramente Saulo también miró hacia arriba, pero no vio nada. Pero después iba a mirar hacia arriba y iba a ver algo. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 2, perdón, capítulo 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Algunas personas, Esteban fue enterrado, pero sabes que con respecto a esto, algunas personas preguntan, dicen, ¿es malo ser cremado? ¿Es malo esto? No, no, no vas a perder la salvación, pero la Biblia enseña que somos enterrados. Repito, no queremos decir que la cremación esté mal o sea algo diabólico. Y pienso que en algunos países, como el caso de Venezuela, mucha gente, y aquí en los Estados Unidos también, lo hace por mucho más económico, la gente no tiene. Pero la Biblia no habla de eso. Sin embargo, repito, eso no vas a perder la salvación. Creo que queda dependiendo de cada quien. ¿Ok? Vamos con el versículo 3 y 4 del capítulo 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Realmente la persecución lo que hizo fue acelerar el crecimiento de la iglesia. El versículo 5 y 6 del capítulo 8 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Estos dones que tenían los apóstoles no los tenían todos los que eran cristianos discípulos. Es muy importante saber eso. Fueron dados a aquellos que cumplían con la predicación y estaban asignados como apóstoles por el Señor. Vamos con el capítulo 8, el versículo del 7, y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían a estos grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Porque había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y les estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón creyó, pero no se convirtió. Y es así como muchos hoy en día creen, pero no se convierten a Jesús, no dan su vida a Jesús, no se rinden ante Él. Y cualquiera cree. Santiago habla, el libro de Santiago, que hasta los demonios creen y tiemblan. Yo pienso que hasta los demonios son un poquito mejor porque creen y tiemblan. Hay de los que creen y ni siquiera tiemblan. Vamos con el versículo 14 al 16. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles se enteraron que había un movimiento en Samaria, le dijeron a Pedro y Juan a que fueran, o ellos fueron comisionados, y se dieron cuenta que creían las personas, pero no estaban convertidas. Dice el versículo 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios había entrado en ellos. Dice el versículo 18 al 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Escúcheme algo con la imposición de manos, que alguien puede pensar, bueno, pero está viendo que uno sí puede transferir el Espíritu Santo. No, esto fue algo para la iglesia primitiva en un mover de Dios dado a los apóstoles, no a nosotros. Así que cuidado con eso. Simón quería pagar el don y eso es lo que ha pasado hoy en día. Muchos han hecho de estos dones un mercantilismo, personas que Dios usa por dones de sanidades y milagros y aquellos se han ido a un extremo totalmente errado. ¿Sabes qué es lo triste? Y lo que dañó a la iglesia no fue la persecución, sino este tipo de cosas. La carnalidad de muchas personas inclusive que fueron tomadas para un propósito de Dios y cayeron en esa carnalidad y empezaron a crecer ellos y no Jesús. A la larga se apartaron del buen camino. Es muy importante que tú y yo sepamos creer en Cristo, pero convertirnos al Señor hace que siempre Él sea el primer lugar y la gloria es de Él. El versículo 21 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruego a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí Pedro discierne que hay algo malo en este hombre. Y el versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Imagínate, Simón, no Pedro, habla así. No pide ser salvo, sino que nada malo le pase. O sea, este hombre eh, creyó, pero no se convirtió. Aquí vemos que pide, es que nada malo le pase, pero no le importa la salvación, no hace referencia a eso. El versículo 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice el último versículo 27 y 28, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y es así, y es así que tenemos que ser nosotros, ir a donde tengamos que ir para llegar a uno más. Felipe escucha la voz del Señor o se le dice y él lo tiene claro y va al sitio. Mi pregunta es, ¿tienes problemas para hablarle a alguien de Jesús o para decir que tú eres una persona que cree en el Señor y te has rendido a Él? ¿Tienes problemas con la distancia o por las redes sociales, con amigos de cierto estatus o clase social donde se te hace difícil por pena o por vergüenza? Ten cuidado, porque si todavía sufres de estas cosas es porque has creído, pero no te has convertido. Ríndete a Él, no tengas pena de hablar de su palabra, de su evangelio, de lo que ha hecho en tu vida. Escucha la voz de Dios y pon a activar los dones del Espíritu Santo que también están en ti. A veces pensamos que una persona no va a llegar. Hace poco me pasó con un muchacho que, bueno, digo yo muchacho, tiene unos 30 y tantos años, ya cuando tienes casi 50, los de 30 lo ves muchacho, este, que yo no me imaginé que él iba a aceptar la invitación a la iglesia y quedarse. De hecho, cuando fue, no le vi buena actitud. Y es una de las personas ahorita que más se ha llegado al Señor. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese atrevido la persona a hablarle a él e invitarlo? Es muy importante. El libro de Hechos es un libro donde nos enseña la importancia de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero es para obrar a personas no creyentes. No es para guardarlo, no es para encapsularlo, no es para quedártelo. Estás leyendo conmigo el libro de Hechos, lo estamos estudiando, pero no es para que lo veas como una historia y un cuento. Es para que tú y yo nos podamos activar.